Básicamente en San Luis, por una cuestión de geografía, tenemos una diversidad muy amplia con respecto a lo que es tanto la flora como la fauna. ¿Por qué? Como toda la gente de San Luis sabe, tenemos desde zonas con unas sierras centrales muy marcadas, con casi 1 millón de kilómetros, de 1 millón de hectáreas casi en el centro norte de la provincia, otro tanto de formaciones serranas que están en la zona de este, digamos, de la provincia, en el límite con Córdoba, y en el medio tenemos muchísimos valles, zonas de mucha arena, médano y zonas muy llanas. ¿Qué significa esto? San Luis tiene ni más ni menos que las especies de fauna y de flora que le permitieron evolucionar durante millones de años. Como características generales, tanto la flora como la fauna nuestra está muy adecuada a vivir en sistemas de poca lluvia en general o con lluvias estacionales, con muchísima amplitud térmica. San Luis se caracteriza por tener muchísima amplitud térmica. En verano estamos arriba de los 40 grados centígrados en muchísimos lugares y en invierno estamos por debajo de los 10 bajo cero en muchísimos lugares. Eso hizo que le diera una impronta a la evolución y que esa vegetación y esa fauna que tenemos se fuera ajustando. Es difícil hablar en general del hombre en sí sin tener en cuenta que el mismo hombre termina en mayor o menor medida impactando sobre el ambiente. De hecho, ya hoy es común a nivel mundial entender que hay incluso zonas de sacrificio en determinados lugares, pero también entender que uno debe meter en esa balanza, en el equilibrio que uno busca continuamente, al hombre en sí, porque el hombre debe en algunos casos, muchos, servirse de distintos recursos que derivan directamente de nuestro entorno ambiental, ¿no? Y que no siempre son quizás sintetizados, fabricados sin la mano de la naturaleza en sí, sino que siempre una gran parte de la materia prima viene de la naturaleza. Ahí es donde el impacto que uno empieza a analizar lo empieza a ver de distintas maneras. Desde el punto de vista de la conservación o preservación o control de los recursos, que son cuestiones distintas y etapas distintas a cumplir dentro de un sistema de gobierno, que nos lleva a decir, bueno, tengo zonas donde no voy a tocar nada, conservo o preservo, dependiendo del nivel, pero también tengo otras zonas donde digo, intervengo, es donde vivo, es de donde me proveo de recursos, es de donde voy a obtener, en definitiva, una matriz productiva, ocupando un lugar que no es nada más ni nada menos que nuestro medio ambiente, la naturaleza. En el caso de San Luis hay muchísimos trabajos que son transversales, no solamente a gobiernos, sino que tienen que ver también con muchas casas de estudios e incluso organismos nacionales muy importantes de investigación que en los últimos años nos han facilitado, en parte, conocer en profundidad algunos temas y poder, desde la gestión pública, definir cuánto quiero tocar de ese medio ambiente, cuánto lo quiero impactar y a partir de ahí empieza el control. Y ese es uno de los problemas diarios que tenemos a la hora de ponerle algún límite al progreso para decir, quiero progresar de tal manera, te prohíbo acá, te habilito acá. De esta manera uno va jugando en el día a día con el famoso equilibrio, la famosa balanza, que si bien uno cree que siempre está estática, continuamente hay que ir haciendo ajustes para mantenerla equilibrada. Y hay días que nos ganan y hay otros días que le ganamos. Entonces, ese es el problema diario que tenemos, ¿no? Desde la gestión, hablando de los recursos naturales en particular. Cuando comencé a grabar sonidos de la naturaleza hace 45 años, no tenía idea de que las hormigas, las larvas de insectos, las anémonas de mar y los virus creaban sonidos característicos. Pero lo hacen. Y lo mismo ocurre con todos los hábitats silvestres en el planeta, como la selva amazónica que están escuchando al fondo. De hecho, los bosques húmedos, templados y tropicales producen una orquesta animal vibrante, una expresión instantánea y organizada de insectos, reptiles, anfibios, aves y mamíferos.
Cada paisaje sonoro que brota de un hábitat silvestre produce su característica única, que contiene una increíble cantidad de información y es parte de esa información lo que quiero compartirles hoy. El paisaje sonoro se compone de tres funciones básicas. La primera, la geofonía, o los sonidos no biológicos que se producen en cualquier hábitat dado, como el viento en los árboles, el agua en una corriente, las olas en la orilla del mar, el movimiento de la tierra. La segunda es la biofonía. La biofonía es todo el sonido que es producido por los organismos en un hábitat determinado, en un tiempo y en un lugar. Y la tercera es todos los sonidos que generamos los humanos, que se llama antrofonía. Algunos son controlados, como la música o el teatro, pero la mayor parte es caótica e inconsciente, a lo que algunos llamamos ruido. Hubo un tiempo en que yo consideraba los paisajes sonoros silvestres como algo sin valor. Estaban ahí, pero no tenían significado. Bueno, estaba equivocado. Lo que aprendí de estos encuentros es que escuchar atentamente nos da herramientas muy valiosas para evaluar la salud de un hábitat a través de todo el espectro de la vida. Cuando comencé a grabar a finales de los 60, los métodos típicos de grabación estaban limitados a las capturas fragmentadas de especies individuales, en su mayoría pájaros, al principio, pero más tarde animales como mamíferos y anfibios. Para mí, esto fue un poco como tratar de entender la magnificencia de la Quinta Sinfonía de Beethoven, abstrayendo el sonido de un solo violinista fuera del contexto de la orquesta y escuchar solo esa parte. Afortunadamente, cada vez que son más las instituciones que están implementando los modelos más holísticos que yo y algunos de mis colegas hemos introducido en el campo de la ecología de los sonidos. Cuando comencé a grabar hace más de 4 décadas, podía hacerlo durante 10 horas y capturar 1 hora de material utilizable, lo suficientemente bueno para un álbum o una banda sonora de una película o una instalación en un museo. Ahora, a causa del calentamiento global, la extracción de recursos y el ruido humano, entre muchos otros factores, puede llevar hasta 1000 horas o más capturar lo mismo. El 50% de todo mi archivo proviene de hábitats alterados de manera tan radical que son o bien totalmente silenciosos o ya no pueden ser escuchados en su forma original. Los métodos habituales para evaluar un hábitat se ha hecho contando visualmente el número de especies y el número de individuos dentro de cada especie en un área dada. Sin embargo, comparando los datos que unen la densidad y la diversidad de los que oímos, soy capaz de llegar a resultados mucho más precisos. Quiero mostrarle algunos ejemplos que tipifican las posibilidades que se revelan buceando en este universo. Esto es Lincoln Meadow. Está a 3 horas y media en auto al este de San Francisco, en las montañas de Sierra Nevada, cerca de 2000 metros de altitud. He estado grabando allí por muchos años. En 1988, una compañía maderera convenció a los residentes locales de que no podía en lo absoluto ningún impacto ambiental con un nuevo método que estaban ensayando llamado tala selectiva, quitando un árbol aquí y allá en lugar de talar por completo toda un área. Configuré mi equipo y capturé un gran número de coros con un protocolo muy estricto de grabaciones calibradas, porque quería un muy buen punto de referencia. Un espectrograma es una ilustración gráfica del sonido con el tiempo. De izquierda a derecha en la hoja están representados 15 segundos en este caso y la frecuencia, de la parte inferior a la superior, de menor a mayor. Se puede ver que la señal de un arroyo está representada aquí en el tercio bajo o medio de la página, mientras que las aves que estuvieron alguna vez en ese prado están representadas con sus señales de la parte superior. Había muchas de ellas. Este es Lincoln Meadow antes de la tala selectiva.
Bueno, un año después regresé y usando los mismos protocolos y grabando bajo las mismas condiciones, grabé un número de ejemplos de los mismos coros del amanecer y ahora es esto lo que tenemos. Esto es después de la tala selectiva. Pueden ver que la corriente sigue estando representada en un tercio inferior de la página, pero fíjense lo que falta en los 2 tercios superiores. Viene el sonido de un pájaro carpintero. Bueno, he vuelto a Lincoln Meadow 15 veces en los últimos 25 años y les puedo decir que la biofonía, la densidad y la diversidad de dicha biofonía aún no ha vuelto a ser lo que era antes de la operación. Pero aquí está una foto de Lincoln Meadow tomada después y pueden ver que desde la perspectiva de la cámara o del ojo humano, casi ninguna rama o árbol parecen desplazados, lo que confirmaría la tesis de la empresa maderera de que no habría ningún impacto ambiental. Sin embargo, nuestros oídos cuentan una historia muy diferente. Los estudiantes jóvenes siempre me preguntan qué están diciendo estos animales. Y realmente no tengo idea, pero les puedo decir que se están expresando. Si lo entendemos o no, es otra historia. Estaba caminando por la costa de Alaska y me encontré con esta charca de marea llena de una colonia de anémonas de mar. Estas maravillosas máquinas de comer, parientas de los corales y las medusas. Y curioso por ver si alguna de ellas emitía algún sonido, tiré un micrófono subacuático cubierto de caucho abajo de la parte de la boca y de inmediato comenzó la criatura a absorber el micrófono hacia su vientre. Y los tentáculos buscaban fuera de la superficie algo de valor nutricional. Sí, pero miren, al no encontrar nada para comer, creo que esa es una expresión que puede ser entendida en cualquier idioma. Al final de su ciclo de reproducción, el sapo de la Gran Cuenca se entierra casi 1 metro bajo el duro suelo del desierto del oeste estadounidense, donde puede permanecer por varias temporadas hasta que las condiciones sean las adecuadas para surgir otra vez. Y cuando haya suficiente humedad en el suelo en la primavera, las ranas salen a la superficie y se unen en torno a estas grandes charcas vernales. Y vocalizan en coro absolutamente sincronizada unas con otras. Hacen esto por 2 razones. La primera es competitiva, porque están buscando pareja, y la segunda es cooperativa, porque si vocalizan todas sincronizadamente, hacen muy difícil a los predadores, como los coyotes, zorros y búhos, singularizar un individuo para comérselo. Así es como se ve un espectrograma de coro de ranas cuando se encuentra en un patrón muy saludable. Mono Lake está justo al este del Parque Nacional de Yosemite en California. Es el hábitat preferido de estos sapos y también el lugar favorito de los pilotos de jet que entrenan en sus casas volando a velocidades que superan los 1100 km por hora y a altitudes de solo un par de cientos de metros sobre el nivel del suelo de la cuenca del Mono. Muy rápido, muy bajo y tan fuerte que la antrofonía, el ruido humano, aunque está a 6,5 kilómetros del estanque de las ranas que acabamos de escuchar hace un segundo, enmascara el sonido de coros de sapos. Se puede ver en este espectrograma que toda la energía que estaba en el primero se ha ido de la parte superior y que hay interrupciones en el coro a los 2,5, 4,5 y 6,5 segundos. Y después del sonido del jet, la señal está en color amarillo en la parte inferior.
Al final de ese sobrevuelo, les tomó a las ranas 45 minutos completos recuperar su coro sincronizado, tiempo durante el cual, bajo la luna llena, vimos como 2 coyotes y un gran búho de cuernos llegaron a tomarse algunas de ellas. La buena noticia es que, con un poco de restauración del hábitat y menos vuelos, las poblaciones de ranas, antes disminuidas durante los años 1980 y principios de los 90, han vuelto casi a la normalidad. Quiero terminar con una historia contada por un castor. Es algo muy triste, pero realmente ilustra cómo los animales pueden algunas veces mostrar emoción, un tema muy polémico entre algunos biólogos mayores. Un colega mío estaba grabando en el medio oeste estadounidense cerca al estanque que se formó tal vez hace 16.000 años al final de la última era del hielo, en parte también por un dique hecho por castores en un extremo que mantuvo todo ese ecosistema junto en un muy delicado balance. Una tarde, mientras estaba grabando, apareció de repente de la nada un par de guardas de caza, quienes sin ninguna razón aparente se acercaron a la presa del castor, arrojaron un cartucho de dinamita en ella, matando a la hembra y a sus pequeños bebés. Horrorizado, mi colega permaneció atrás para ordenar sus pensamientos y para grabar lo que pudo el resto de la tarde, y esa noche capturó un acontecimiento notable. El solitario castor macho sobreviviente nadaba en círculos lentos llorando desconsoladamente por su pareja e hijos perdidos. Este es probablemente el sonido más triste que yo haya escuchado alguna vez de cualquier organismo humano o no. Sí, bueno. Hay muchas facetas de los paisajes sonoros, entre ellas las maneras en que los animales nos enseñaron a bailar y cantar, que voy a guardar para otro momento. ¿Han escuchado cómo las biofonías ayudan a clarificar nuestro entendimiento del mundo natural? ¿Han escuchado sobre el impacto de la extracción de recursos, el ruido humano y la destrucción del hábitat, y cómo las ciencias ambientales han tratado normalmente de entender el mundo desde lo que vemos? Puede obtenerse un entendimiento mucho más completo desde lo que escuchamos. Las biofonías y las geofonías son las voces características del mundo natural y conforme las escuchamos nos vamos apropiando de un sentido del lugar, la verdadera historia del mundo en que vivimos. En cuestión de segundos, un paisaje sonoro revela mucha más información desde muchas perspectivas, desde datos cuantificables hasta inspiración cultural. La captura visual implícitamente enmarca una perspectiva frontal limitada en un contexto espacial, frontal limitada a un contexto espacial determinado, mientras que los paisajes sonoros amplían ese alcance a 360 grados, envolviéndonos completamente. Y así, como una imagen puede valer más que 1000 palabras, un paisaje sonoro vale más que 1000 imágenes. Nuestros oídos nos cuentan que el susurro de cada hoja y cada criatura habla a las fuentes naturales de la vida, que de hecho puede mantener los secretos del amor a todas las cosas, especialmente hacia nuestra propia humanidad. Y la última palabra va para un jaguar del Amazonas. Gracias por escuchar. Hasta hace poco tiempo era muy común decir no quiero impactar sobre los recursos naturales, no quiero alterar el medio ambiente, y se prohibía. Si bien en la provincia hay cuestiones que se pueden prohibir y están prohibidas, X cantidad de cosas, la realidad es que hay un abanico muy interesante de producción que se da dentro de nuestro medio ambiente y que no tiene que ver con la prohibición, sí con algunas limitaciones, y que son limitaciones que tienen que ver con la conservación de ese recurso, pero sobre todo por la sustentabilidad en el mediano y en el largo plazo. Y ahí es donde se empiezan a jugar distintos roles también, desde
el privado, el vecino, digamos, como parte de la sociedad, y el rol del Estado para mantener nuevamente ese equilibrio. Los planes son muchísimos. Las acciones son diarias y se planifican normalmente por temporadas, ¿no? Se identifica cuáles son las especies que mayores problemas tienen y que fueron derivando de este tipo de problemática, ¿no? Del desarrollo que quería el hombre, de los nuevos cultivos, de los trazados de ruta, de la gente que de forma ilegal comercia, etcétera, etcétera. Y una vez que se identifican, que básicamente en San Luis son varias, pero para que nos demos una idea, como ícono el venado de las Pampas, por suerte hemos logrado ya tener una interacción más que fluida con los dueños de los campos donde las poblaciones más grandes de Argentina están, que es aquí en San Luis, así que agradecemos también a ellos la predisposición. Hace muchos años era muy difícil hablar de esta manera, hoy tenemos las tranqueras abiertas para trabajar junto con ellos. La policía nos da una mano terrible con eso, la verdad que nos da una mano muy grande, porque básicamente todos los últimos controles que se han dado con gente que lamentablemente ha matado venados ha venido a través de controles de la policía, así que hay que agradecer, no solamente es abigeato, no solamente es seguridad dentro de un poblado, sino que cumple con funciones más que diversas. Tener como exponente a una especie que está en peligro de extinción a nivel mundial y que San Luis sea la que tiene la población más grande de Argentina, no deja de ser preocupante, pero también es un orgullo. Entonces, la verdad que es lindo trabajar en el día de eso, con errores y con aciertos, ¿no? Águila coronada, lamentablemente la gente no la conoce. Nosotros trabajamos muchísimo para que la gente sepa que es un águila imponente. Si tienen la posibilidad de verla, van a entender lo que le digo, porque primero que es muy difícil de verla, hay unos pocos ejemplares en la provincia. Se mueven muchísimo, son águilas con una envergadura tan grande que tienen la posibilidad de moverse mucho. Después tenemos cardenal amarillo, hay un programa especial dedicado a eso. Se trabaja muy emparejados con lo que son los programas a nivel nacional, de los cuales hoy San Luis es referente con cardenal amarillo en aves argentinas o BirdLife International, y nosotros tenemos convenios con ellos, trabajamos codo a codo, y no hay semana o mes donde no haya una articulación con ellos, porque o nos pasan datos o les pasamos datos. Los lagartos, la gente por ahí no conoce, pero viene mucha gente de provincias vecinas, incluso de Buenos Aires, a robarnos los lagartos, el lagarto vero o el lagarto colorado, porque cuando los agarran de pequeños funcionan lamentablemente muy bien en los terrarios, adentro de las casas. Entonces la gente los tiene como mascota. La boa de las vizcacheras sucede lo mismo, es muy común. Hace 2 meses con Córdoba hubo un operativo y Córdoba detecta que eran boas que tenían origen en San Luis, y automáticamente trabajamos para devolverlas. Se liberaron en Quebrada de las Higueritas, en Luján. O sea, hay un trabajo, una articulación que es realmente agotadora. Los chicos trabajan coordinadamente con todos los programas del ministerio, porque cada uno aporta su granito de arena, uno porque da un dato, el otro porque nos contacta con alguien. Y eso hace una realidad triste en algunos casos, porque la presión del hombre genera por ahí este tipo de problemas, pero por otro lado nos deja en parte la tranquilidad de saber que hay un equipo muy lindo, que hay mucha gente dentro de la provincia que nos da una mano y que se preocupa por la temática, y que está dispuesta a levantar un teléfono y comprometerse para decir: tal persona vende ilegalmente aves o tal persona está cazando X especie. Es un trabajo que nos queda a nosotros como gobierno, pero saliendo del rol que nos toca como miembro de una sociedad a la cual pertenecemos, ir entendiendo, ir incorporando que los valores de la fauna no tienen que ver con los valores que se tenía antes, que servía para que uno lo matara y lo comiera, sino que hoy, sabiendo que no es así y que cada una de esas especies cumple un rol más que particular dentro de nuestro medio ambiente, depende de todos y cada uno de nosotros que ese rol, manteniendo vivo a todas estas especies, ¿no? Cada uno de los ejemplares que tienen que ver con cada una de las especies, nos permitan mantener un equilibrio sano dentro de este medio ambiente, que nos va a permitir disfrutarlo no solamente a nosotros, sino dejárselo en buenas condiciones a nuestros hijos y a nuestros nietos.